del 2022 al 2024. Director médico de la Unidad de Cirugía Espinal de Mínima Invasión desde el 2004 y es secretario mundial para la salud y comisionado internacional de los derechos humanos con las siglas CIDHU y secretario de la Cámara de Comercio de Valencia, Venezuela. Es un currículum realmente muy interesante del doctor. Y adelante, doctor, es toda su charla sobre Alif Stan Alon. Todas las indicaciones lo presenta el doctor Fernando Bellera Alonso. Es un placer, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias. De verdad que el honor y el placer es nuestro. Y agradecemos como proyección desde la Sociedad Venezolana de Neurocirugía y de todos los médicos venezolanos que están relacionados con la práctica de la cirugía espinal. Para nosotros es un gusto, es un alto honor compartir este espacio científico con distinguidos médicos de México y de muchos países que se están conectando. De verdad, muchas gracias. Gracias por incluirme en esta ronda de webinar. Vamos a hablar hoy sobre un tema, como lo estaba comentando el doctor Enrique, pues ha habido, con el desvelo de los estudios biomecánicos, ha habido un interés creciente en la cirugía de fusión intersomática lumbar anterior, de ALIF, desde aproximadamente unos 10 años para acá. Nosotros, como dijo él, no está corriendo, ahora sí. Bueno, fui consultante de todas esas compañías que nombró el doctor. En este momento no tengo conflicto de interés con ninguno. Hablamos de algo que es muy trillado, el abordaje lumbar anterior, cuenta con características de cirugía de mínima invasión, y lo es porque no produce ningún daño a las estructuras de sostén, produce una rápida recuperación. Sin embargo, el entrenamiento y el conocimiento de la cirugía de las estructuras del recto peritoneo es fundamental para evitar ese cúmulo de complicaciones potenciales que hay en el manejo de esa área. Por eso es que preconizamos e impulsamos el entrenamiento tanto del cirujano de abordaje, si fuera el caso, o de los que hacemos el abordaje, el entrenamiento completo, porque la visión del cirujano espinal cuando hace el abordaje cambia totalmente cuando el abordaje es hecho por el cirujano de abordaje. Tanto es así como en la actualidad nosotros diseñamos prótesis que son usadas en diferentes situaciones, donde tenemos una complicación vascular, donde hay osteofitos, donde la implantación es compleja. Hemos hecho cambios en las prótesis para hacerlo más amigable para el cirujano que tiene experiencia, pero para el cirujano novel también, y evitar esa curva de aprendizaje que lleva algunas veces desagradable. Un rápido recuento. Queremos ponemos el puntero láser. Queremos introducirnos desde el ambiente, desde el exterior hacia nuestro blanco, que es el espacio intersomático. Más del 90 y tanto % de nuestros abordajes son por el lado izquierdo. Hacemos abordajes pararectales externos. Como dije antes, nosotros realizamos nuestro abordaje. Los abordajes derechos los dejamos para las revisiones de discos artificiales o para las revisiones en aquellos casos donde tenemos que revisar el mismo nivel. Bueno, y el conocimiento del manejo de las estructuras vasculares, viscerales o neurológicas o de la vía urinaria es importante para disminuir la rata de complicaciones. El conocimiento de las venas anastomáticas es fundamental porque ellas anclan una vena que está debajo del psoas, que es llamada vena ilíaca ascendente, que desahoga, que drena en el sistema hemiásico con las venas que sirven del lado izquierdo, con la vena ilíaca izquierda o con la vena o con la cava, etcétera, dependiendo del nivel. El uréter izquierdo también es importante el conocimiento
de su longitud, de su ubicación, hemos conseguido variantes anatómicas donde hemos tenido complicaciones por la primera vez que la vimos, uretes de implantaciones cortas, etcétera. O, perdón, quise decir de implantaciones precoces, que son uretes muy cortos, el manejo de la bifurcación de la ilíaca, de las estructuras nerviosas, etcétera, que hacen pues, que esta cirugía sea un poco más segura. Ahora, ¿por qué ALIF? ¿Por qué nosotros consideramos que el ALIF desde hace tanto tiempo, hace más de 20 y tantos años, consideramos que es nuestra primera elección en el manejo de esta patología, de la enfermedad degenerativa discal lumbar? Bueno, porque como dijimos antes, un abordaje mínimamente invasivo y la ventana quirúrgica permite la colocación del mayor volumen de implante, porque incluso cuando lo compara con el implante del DLIF o del XLIF, aún la cobertura del implante de la LIF es mucho mejor. Y eso redunda en la mejor distribución de cargas porque está colocado donde se maneja la mayoría de las cargas de todos los vectores, que es el segmento anterior. Como dijo el doctor Enrique antes de comenzar esta grabación, pues permite con el concepto del ACR y por violentar, por la necesidad de cortar el ligamento sagital común anterior, pues permite la restauración del balance sagital segmentario y por ende el balance sagital global. Es una de las técnicas que de forma más directa puede hacer una incisión y cortar esa banda de tensión tan importante descrita en varios trabajos biomecánicos, el más importante, el del doctor McAfee, del 2002, sobre la importancia del ligamento sagital común anterior. Entonces, esto permite la colocación de implantes más grandes, implantes más lordóticos, y por ende eso redunda en la corrección del balance en el perfil. Por ser un implante muy grande, establece una gran superficie de contacto en la interfase implante-hueso, implante en play, y eso termina favoreciendo entonces una alta rata de fusión. Casi todas las bibliografías coinciden que la rata de fusión de la LIF está cercano al 90 y tanto % de las veces. Es una cirugía segura en manos entrenadas, es una cirugía rápida. Ahora, ¿por qué standalone? Y eso se remonta un poco a el entrenamiento con el doctor Pimenta. Corría el año 2003, se estaba preparando, por ejemplo, el lanzamiento del XLIF, que fue en el año 2004, se hacían muchos XLIF, pero se hacían todavía para L5SU muchos ALIF, y todos terminaban en CIVET 360 con fijación transpedicular percutánea. En ese momento estallaba precisamente el conflicto petrolero en mi país, en el 2002, y la crisis social y económica era muy cercana. Yo no trabajaba y no he trabajado en estos 21 años, salvo en formación para los planteles académicos, en sitios privados, en sitios públicos, solamente trabajaba en sitios privados, y mi idea era cuánto costaba esa cirugía de 360 en Venezuela. En Venezuela no teníamos todavía caja de ALIF y no teníamos tornillos percutáneos. Entonces, en una de esos descansos de esta cirugía, mi pregunta fue: doctor Pimenta, ¿usted considera, hablando de la cobertura, del footprint que tiene la caja de ALIF, este es un caso nuestro, fíjense, el gran espacio cubierto por la caja en esa tomografía, basándonos en esa cobertura, ¿será que yo puedo hacer en Venezuela, donde las cosas económicamente no van bien y no van a ir bien por un lapso de tiempo, hacer ALIF standalone? Su respuesta fue clara: Fernando, tú sabes que eso no está permitido, pero yo pienso que sí. Si tú pones una caja grande, colocas una faja que teóricamente te podría disminuir el gran riesgo que todo el mundo tiene miedo de la migración, pues yo creo que pudieses intentar. Y comenzamos entonces nuestra casuística de ALIF standalone con cajas no bloqueadas, porque no existía el concepto standalone para ese momento. Indiscutiblemente sabíamos que la elección del tamaño y la lordosis de la caja influiría sustancialmente en el riesgo de migración que iba a tener este paciente, porque no había nada sino la cantidad de 500 dinas de presión axial que tiene la columna de pie, pero no había más nada que lo sujetara. Y comenzamos nuestra experiencia. Nosotros entonces, ¿por qué standalone? Bueno, hoy día y desde hace 21 años
porque es una condición suficientemente estable para la mayoría de las indicaciones. Es mucho más económica porque estoy ahorrándome la suplementación posterior, y hablando de mínima invasión, estaríamos hablando pues de percutáneo, etcétera, que son mucho más costosos, y en ese momento en mi visión era impagable para el promedio del venezolano. Y comenzamos entonces nuestra experiencia desde el 2004. A la actualidad tenemos más de 4.000 niveles implantados. Traje esta reseña de este artículo donde habla de la evolución de la implantación de la LIF standalone comparado con un paciente con una instrumentación posterior. Y las conclusiones dicen que tienen una similar evolución en cuanto a la rata de fusión, pero cuando combinas el tiempo de cirugía, la pérdida sanguínea, el costo de la cirugía, pues indiscutiblemente es probablemente que el standalone sea considerado como una opción quirúrgica importantemente de elección y considerada como una primera elección para el tratamiento quirúrgico. Ahora, ¿cuáles son las indicaciones para hacer ALIF standalone? Bueno, la que dicen los libros o la que comenzaron a hacer los libros. Recuerden que el ALIF standalone fue autorizado por la FDA alrededor del 2010, 2009, 2010. Y hablar de standalone es hablar de cajas bloqueadas para la FDA. Entonces, pero para ese momento la única indicación era un solo nivel de patología degenerativa y con caja bloqueada. Entonces, la indicación más frecuente es la enfermedad degenerativa discal de un nivel y que se puede hacer desde L1 a S1. De hecho, tenemos pocos casos L1 y L2, pero son casos, bueno, ya sabemos que la patología degenerativa alta no es frecuente. Es la condición más frecuente. Es ideal la indicación para pacientes jóvenes y se puede hacer, como dije antes, toda la columna lumbar. Exactamente. En el ejemplo, bueno, una hernia discal con patología degenerativa 4 o 5, que le hicimos una fijación standalone con caja no bloqueada, pero son pacientes desde hace este es un paciente pues bastante conocido en Ecuador, donde tiene actividad quirúrgica desde el 2018. Porque no comiste gran cosa. Desde el 2018 hasta las Olimpiadas recientemente pasadas, el profesor Jefferson Pérez fue el campeón olímpico, medalla de oro, campeón mundial varias veces de marcha en Ecuador. Él le fue realizado una cirugía en Estados Unidos mínimamente invasiva de una hernia discal L5S1, una pequeña, como se puede ver, la evolución natural de la enfermedad llevó a que terminara en una el dolor lumbar de hace bastante tiempo. Todavía no había caja bloqueada y lo que consideramos pues es un paciente, primero un atleta aún en retiro, pero que se mantenía físicamente muy bien, corriendo, etcétera, y decidimos entonces bloquear la caja con un tornillo de esponjosa de cirugía de muñeca, colocándosele como tope a la caja. Entonces, la espalda fallida o la poslaminectomía también es una indicación para este tipo de también el síndrome poslaminectomía, esos pacientes que se les realizaron laminectomías amplias. Aunque lo interrumpa, doctor Fernando. Ajá. Le pido al público de favor que apaguen sus micrófonos. Es falta de respeto para el ponente. Nuevamente apaguen sus micrófonos, por favor. Adelante, doctor. Entonces, decía pues que la cirugía poslaminectomía, como pueden ver acá, hubo preservación de las carillas articulares, pero con una gran retiro de hueso, una laminectomía muy amplia. Un paciente que después de esta cirugía tenía dolor lumbar, y le ofrecimos entonces una cirugía ALIF standalone. Aquí vemos todo el procedimiento, pero este paciente en particular
era un corredor de karting, corredor profesional de karting. Entonces, decidimos bloquear la caja también con un tornillo de igual forma de titanio de cirugía muñeca. ¿Consideramos nosotros que necesitamos bloquear la caja? Definitivamente no, pero lo hacíamos en este tipo de pacientes que necesitaban el reintegro a su actividad deportiva muy rápido, y eso nos da un poco de precaución para evitar las migraciones en pacientes como este, que iba a competir 2 meses después, se iba a montar en su carro para una prueba de karting profesional, o como el atleta, el señor Jefferson Pérez, que estaba, al que le colocamos también, y le colocamos, porque no existe en la caja bloqueada, un tornillo antes de la caja. Ahora se empieza a poner un poco controversial esto, porque también hacemos stand-alone en pacientes con listesis degenerativa. La listesis degenerativa, hasta grado 2, sabemos que son traslaciones con baja monta de energía traslacional. Y este ejemplo es un paciente, generalmente las listesis degenerativas acompañan a la estenosis de canal en la mayoría de los casos en pacientes ancianos, pero en pacientes jóvenes tiene un canal amplio, como este caso. Una señora con una listesis 4-5, si es necesario, se puede hacer fijación transpedicular en aquellos casos donde haya listesis mayor de grado 2. También usamos en estos casos, sabía que no era en lo que se acompaña con la estenosis de canal, el principio de la ligamentotaxia, y hacemos, haciendo una implantación un poco más posterior de la caja, logramos una foraminotomía indirecta por una descompresión indirecta. Y este trabajo del 2015 comienza a hablar de lo que hacemos nosotros desde el 2003. Ya lo probé yo. El trabajo habla de la indicación de la LIF Stand-Alone en algunos casos para el tratamiento de la espondilolistesis degenerativa. Vemos acá cómo pasa de una altura foraminal y de un espacio discal a un gran volumen foraminal y a una altura considerablemente buena. La confidencialidad del cliente es nuestra principal prioridad. A usted sobre el momento. Creo que hay 2 micrófonos todavía que están abiertos. Sobre el proceso de dopamina. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. De favor, el administrador nos puede bloquear los teléfonos, digo, los micrófonos de Es que todos. el administrador soy yo, doctor, disculpe. No sé si usted por ahí pueda. Ya los bloqueé. Eso. Es que, sí, disculpe, no, es que me habían colocado como administrador por el problema, pero ya los bloqueé a todos. Gracias, ahora doctor. sí, doctor, una disculpa. Discúlpeme a mí que no me había dado cuenta. Entonces, decía acá que también la enfermedad del cemento adyacente, en ese estirar de la liga, lo colocamos como una indicación para este tipo de cirugía. Y en enfermedades de cemento adyacente como esta, donde hay un postoperatorio tardío, hay una instrumentación posterior, una fijación posterolateral sin soporte intersomático, vean cómo hay una construcción extremadamente flat spine, una totalmente plana, y lo que, pues, como sabemos todos, genera una gran sobrecarga sobre la articulación superior, y hay una listesis por enfermedades del cemento adyacente. Vemos acá lo que estamos hablando en la resonancia, en la tomografía, y vemos cómo con una caja stand-alone no bloqueada suficientemente grande, pues resolvemos la listesis, resolvemos la estenosis foraminal y le damos un poco más de lordosis a esa columna lumbosacra. E incluso colocando, como dije antes, la caja un poco más posterior, también hacemos una foraminotomía indirecta si fuera necesaria. Pero también usamos en pacientes que generan enfermedades del cemento adyacente previamente operados por ALIF. Este es un paciente nuestro, alrededor de unos 15 años de operado, que en el 2020 comenzó a tener dolor de espalda. Este es un corredor de maratones, el señor Arcila,
se operó hace 15 años, hizo su vida normal, siguió corriendo y en el año 2020 comenzó con dolor. Hacemos esta resonancia, vemos que hay un disco pues poco disminuido de altura en 4-5 ya con signo de Modic que se comienzan a ver, y la resonancia del 2022 pues ya hay un deterioro franco del disco con rotura del disco y con invasión del canal. A este mismo paciente al que habíamos operado hace 15 años y queremos ver la rata de fusión que ofrece L5S1, por la misma herida, inclusive por el mismo abordaje, podemos colocar sin ningún problema, en escasos 30-35 minutos, una caja standalone no bloqueada. Y fíjense que no la bloqueamos y estamos en el 2022 donde ya hay cajas bloqueadas y vemos el gran volumen de recuperación de la altura, de lordosis, son cajas de 7 grados de lordosis, y vemos la recuperación del foramen. Es decir, no solamente en enfermedad de cemento adyacente abordado por otra vía, sino exactamente por vía anterior y por la misma vía donde la primera cirugía se realizó. Aquí empieza a seguir controversial porque comenzamos a hacer multiniveles desde hace mucho tiempo. Desde casi el inicio, cajas no bloqueadas. Este es un paciente donde hay una pequeña listesis 4.5 y hay una artrosis 5.1. Bueno, le colocamos, estas sí son 2 cajas bloqueadas. Este es un paciente de Ecuador y vemos pues cómo se pasa de una columna inestable a una implantación múltiple con tornillo bloqueado. Este trabajo habla de la seguridad y la evolución radiológica y clínica del standalone de 2 niveles en una revisión de 41 casos consecutivos. Y la conclusión es que el standalone de 2 niveles de ALIF es una opción para el cirujano para realizarse en ausencia de inestabilidad importante, aún cuando este paciente tenga cirugías previas. Y la conclusión con la que no estoy de acuerdo dice que este procedimiento aumenta la lordosis segmentaria, la altura discal, pero que no tiene el mismo efecto sobre la lordosis lumbar global y el mismatch. Nosotros tenemos pues conceptos distintos y ya vamos a ver dónde nosotros hacemos correcciones importantes, más de 20, 30 grados de lordosis global con abordaje de 2 y 3 niveles standalone para ALIF. Múltiples niveles, esto es un poco más controversial, que son fijaciones de 3 niveles standalone. Tenemos 23 pacientes en 20 años. En la literatura no hay evidencia, no hablan, no conseguí ningún artículo que hable de fijaciones standalone de 3 niveles. Este señor que está aquí al lado es el campeón de CrossFit del Ecuador, a 1 año de operado, levantando 150 kilos en peso muerto y en press de banca. Vemos varios casos con construcciones standalone bloqueadas y no bloqueadas. Aquí vemos una construcción en una espalda fallida, donde le habían hecho un pliff con fijación 360 y 3 cajas por encima de esa construcción. Y lo que hablamos antes, fíjense cómo, y tengo que estar en desacuerdo con el artículo anterior, porque veamos cómo incluso en cifosis no rígida, en cifosis flexible, no nada más que la construcción de las cajas por vía anterior mejoran la lordosis segmentaria, sino que además también de forma proporcional, compensatoria, mejora la cifosis que tenía este paciente. Más controversial, la listesis ítmica, en este caso 4.5. Sabemos que la listesis ítmica muy demandantes con alto nivel de traslación son la listesis lítica 5.1, pero sin embargo existen, no son muy frecuentes, la listesis lítica 4.5. Esta es una paciente que hicimos recientemente, hace 2 meses, en Ecuador, una paciente joven, vemos acá esta gran disminución, la pérdida completa del interespacio con el cierre de la altura foraminal de 4.5, y veamos como una cirugía bastante estética, una mujer delgada,
pudimos hacerla incluso por la cicatriz de su cesárea para hablar de estética y pudimos restaurar con bastante resultado el balance segmentario. Fíjense cómo se corrigió aproximadamente como el 90% la traslación. La caja está muy detrás porque fue la idea de llevarla más atrás para abrir el foramen y la bloqueamos con un tornillo. La caja es no bloqueada y la bloqueamos con un tornillo de tope. Preferimos, y vamos a ver ahora en la listesis ídmica, que es lo más controversial, la listesis ídmica de 5.1, ¿por qué colocamos en este caso no una caja bloqueada donde el tornillo esté asumido a la caja, sino se lo colocamos por fuera? Bueno, porque biomecánicamente necesitarías, para que esa caja se migre, dos fuerzas en dos diferentes direcciones. La dirección de la caja empuje en forma transversal y otra fuerza que arranque el tornillo en esta dirección. Es decir, tendría que pasar dos momentum distintos de energía cinética para que esa caja se mueva. No así en este tipo de lesiones que son de alta inestabilidad, si solamente yo tengo un tornillo bloqueo unido a la caja, porque solamente con un momentum de desplazamiento podría sacar el tornillo y la caja, porque los dos están unidos en un bloque. Listesis ídmica, este es lo más controversial. Listesis ídmica no más de segundo grado. Tenemos solamente 18 pacientes con una excelente evolución. Standalone, un desplazamiento grado 2 y grado 1. Hicimos una modificación de un tornillo transpedicular, cortamos la cabeza, nosotros diseñamos para casas comerciales y hicimos este tipo de tornillo, un tornillo 4.5 de diámetro y 33 milímetros de largo, y colocamos el implante y lo trancamos, como dije antes, con el tornillo, un tornillo mucho más grueso. Pero es la misma explicación biomecánica que di en el ejemplo anterior. Para que ese tornillo, para que esa caja se mueva, necesita dos momentos cinéticos distintos. El de la caja en traslación anterior y un arrancamiento del tornillo en esta posición oblicua desde abajo hacia arriba. Tendría que fracturarse el sacro para que esa caja se mueva. Y aquí está la construcción tomográfica. Vemos donde hay rata de fusión al año ya establecida. Este es un paciente joven, un militar, y hace su vida completamente normal dentro de las Fuerzas Armadas. Tenemos pocos pacientes, indiscutiblemente. De listesis ídmica en 4.5, ni de listesis ídmica en 5.1 hay nada en la bibliografía. Pacientes ancianos. Esto no es un invento del doctor el doctor Gilles Norot de Francia. Hace como 15 años, es un médico que también hace mucho ALIF. En una charla en Caracas, su población de pacientes son pacientes ancianos. En Francia, donde la seguridad social pues hace que se vea obligado a manejar pacientes muy ancianos con pobre stock óseo. Entonces, en una de esas charlas yo le decía, Gil, tienes mucha subsidencia. Esos pacientes no tienen dolor. No, sí tienen dolor, Fernando, pero ¿qué vamos a hacer? Y el doctor Norot fue el precursor de esta idea de la segmentación de la vértebra en este tipo de pacientes. Si disminuye la rata de fusión o no, pues probablemente a esa edad la importancia en una construcción bastante sólida tiene menos validez, menos preocupación. Entonces, dolor lumbar por inestabilidad no es frecuente en el paciente anciano. Tendría que tener una listesis, generalmente 4.5, etcétera, etcétera. Con el problema de la calidad ósea es muy importante porque necesitamos tener una buena calidad ósea para disminuir la frecuencia de la complicación más importante, que no es la migración, sino es la subsidencia. Este es un varón de 70 años, vemos cómo se le hizo una aumentación. Esto es algo nuevo, tenemos 10 pacientes solamente. Es el manejo, porque en la era donde la única o la single only position está de moda, o sea, hacerlo todo en una misma posición,
nosotros también dijimos, si hay una contraindicación relativa en este tipo de pacientes, que es la estenosis de canal sintomática, nosotros tenemos que tratar de resolver a este tipo de pacientes, que son pacientes mayores, que no soportan más tiempo de cirugía, que no requieren pérdidas sanguíneas importantes, hacerlo todo por una sola cirugía, por una sola ventana. Y basándonos en el principio de la ligamentotaxia, dijimos entonces, bueno, tenemos dos problemas. Tenemos el problema de que hay una estenosis de canal, donde hay una ocupación del espacio del canal anterior y posterior. Nosotros podemos manejar la anterior sacando el disco, pero también podemos manejar la posterior si nosotros restauramos por el principio de la ligamentotaxia, estiramos el ligamento, pero también se estira el ligamento amarillo. Pero el segundo problema es que todos estos pacientes tienen entonces también pobre reserva ósea. Y dijimos entonces, ¿por qué no hacemos una vertebroplastia del emplate? Llevamos la caja suficientemente atrás sin que pierda lordosis, pero que haga una foraminotomía indirecta. En estos pocos pacientes hemos tenido, además de los excelentes resultados de la desaparición de los síntomas neurológicos, tenemos algo que nos llamó poderosamente la atención. Es que estos pacientes se comportan mientras las implantaciones únicas, o sea, el ALIF de un solo nivel, la evolución es perfecta, casi o igual que un disco artificial de un solo nivel. En las implantaciones múltiples de 2 niveles, el paciente siente un poco más una sensación de peso y mucho más lo siente en los pacientes con 3 niveles. Entonces, con este tipo de pacientes donde hicimos segmentación, a pesar de la edad, el paciente dice, no siento absolutamente nada. No tengo dolor de espalda y no tengo dolor en las piernas. Entonces, nuestra pregunta es, sabiendo de la bibliografía, lo que pasa con la inervación del nervio basivertebral sobre los emplay, ¿será que la neurolisis química que está haciendo el cemento está desapareciendo toda la inervación y por eso es que el paciente tiene 0 dolor lumbar? Entonces se abre una ventana aquí para la combinación, no en estos casos, pero en los países donde haya neuromodulación del nervio basivertebral, hay un sistema que se llama Intracer, no sé si existe en México, en Venezuela no lo hay, en Estados Unidos con certeza sí lo hay, y hay personas con experiencia en esto, incluso lo hacen, que yo no estoy de acuerdo, en pacientes sin cirugía, le hacen con cambios módicos, etcétera, mejora el dolor, pero el problema biomecánico persiste. Pero nos dio esta información en lo que nosotros pensamos que es una neurolisis química del nervio basivertebral. Estaremos pensando ver si en los segmentos múltiples colocamos medio cc de cemento para ver si hay alguna disminución de esa sensación de presión con el que el paciente tiene que lidiar los primeros 40, 45 días, 60 días. Lo que no sabemos y lo vamos a ver en 6 meses es la resonancia magnética, que la preoperatoria midiendo los diámetros, la postoperatoria midiendo los diámetros, la tomografía para ver la cantidad de subsidencia si es que la hay o si la vertebroplastia del emplay impide la subsidencia, y ver la rata de fusión si la colocación del segmento, a pesar de que no hay traspaso por encima de la plataforma, disminuye, impide o interfiere con la formación de huesos en el objetivo final, que es la fusión lumbar. Otro paciente con iguales características, ya con una listesis, bueno, colocamos el punto de cemento con excelentes resultados. Fíjense la gran estenosis y el paciente sin signos ni síntomas neurológicos en el postoperatorio. Construcciones híbridas. Tuvimos la gran oportunidad de recorrer el continente en el lanzamiento en el 2004 del Charité 10 y comenzamos entonces el Charité 10 en octubre del 2004. La FDA fue bastante clara, implantación en un solo nivel, L4-L5 o L5-C1. Nosotros, como es de esperar, comenzamos a hacer implantaciones múltiples con excelentes resultados.
pero cuando revisamos estos pacientes veíamos que a pesar de las implantaciones eran óptimas en el plano coronario y en el plano sagittal, la coincidencia entre el eje axial de rotación y la colocación del centro de rotación del disco coincidían, pues cuando veíamos la dinámica al año, los 2 años, a los 3 años de los dos discos, se movían de forma distinta. O sea, una chapa iba hacia un lado, el paciente sintomático cero, no había dolor, se comportaba muy bien, se movía en la chapa, pero lo hacían independientemente. Entonces, eso nos llamó la atención en decir, esto no está probado, preferimos entonces en segmentos múltiples comenzar a hacer una construcción híbrida. Fuimos de los primeros que comenzó con la construcción híbrida. Pero también entonces en ese momento se presentó con la interrogante. Entonces, con el miedo de que se saliera la caja de Alif, le damos prioridad al disco cuando en teoría la osificación heterotópica se presenta más en los discos que no se mueven, o le damos prioridad a evitar la migración haciendo que el paciente no haga flexión, extensión, etcétera, para que favorecer la artroplastia, pero con el riesgo que migre. Bueno, lo hicimos así, colocamos cajas no bloqueadas, para ese entonces no existía bloqueo y no le colocamos tornillos tampoco, y la evolución son muy buenas, incluso mejor los sistemas híbridos que en las artroplastias múltiples. Esta es una foto que yo siempre presento y tengo mucho cariño, porque a pesar de que uno le dice al paciente, no te puedes embarazar en el primer año de la cirugía de fusión, porque todos sabemos que el feto funciona como un robador de calcio. Esta es una paciente a los 10 meses de la cirugía con un feto de 38 semanas. Esta es la cabeza, las costillas, los brazos, y es una foto pues que la guardamos con bastante recuerdo. Pacientes obesos. Paciente obeso es un paciente difícil para todas las técnicas quirúrgicas, se predispone a complicaciones infecciosas. En el abordaje anterior mucho más, porque la ventana es mucho más profunda, y en el momento, si hay una complicación vascular, el manejo de esta es más compleja. Este es un paciente de Ecuador, fíjense como la gran distancia que hay entre la columna y la piel. Sin embargo, hicimos una incisión bastante coherente para 3 niveles de fijación. Es un paciente más difícil, es un paciente con más riesgo, es un paciente con más riesgo de subsidencia, es un paciente con más riesgo de pseudoartrosis, un paciente con más riesgo de infección, y esas conclusiones son reportadas en este mismo trabajo. Los riesgos en cirugías de fusión anterior en pacientes obesos. Bueno, la conclusión es esa que acabamos de decir, que es una cirugía más compleja y que predispone a infecciones, a ratas inferiores de fusión, a subsidencia por el incremento del peso corporal. Hoy día, este tipo de pacientes le seguimos haciendo fijaciones anteriores, pero con el paciente de lado, donde el abordaje es mucho más sencillo, porque por gravedad todas las vísceras se van hacia abajo. Pero también sirve para resolver complicaciones. Este es un paciente que nos llamaron, donde intentaron hacer una fijación de TLIF standalone, y fíjense que las 2 cajas quedaron exactamente en el canal. Hubo mala técnica quirúrgica, no quitaron las carillas articulares, la ventana quirúrgica fue mala, el paciente sale con déficit neurológico, fíjense como la caja de 4.5 tiene la mitad en el canal y la de 5.1 también, y lo reintervienen y le hacen una fístula. Entonces, 2 cirugías fallidas y las 2 cajas en el canal con un síndrome de cola-caballo, con un déficit neurológico de una raíz y con dolor lumbar. Entonces, tenemos 4 pacientes con rescate de caja colocadas por vía posterior, rescate por vía anterior. Tenemos unos PLIF, 2 TLIF, 3 TLIF y 2 PLIF. Aquí estamos viendo, es una cirugía, está en la web, esta cirugía, una edición de 9 minutos, está muy buena editada. Veamos cómo quitamos la caja de L5S1, fíjense que ya no hay caja acá. No implantamos porque esta caja está clavada en el emplay y queríamos hacer una buena distracción para sacarla sin riesgo ninguno de romper la dura madre donde estaba en contacto. Entonces no implantamos acá, subimos, sacamos la otra caja, luego implantamos arriba
implantamos abajo y este es el resultado final. Stan Alon, hijo de un profesor de psiquiatría de nuestra universidad. Pero también resolviendo complicaciones nuestras. Este es un paciente con un charité que habíamos colocado en el 2005. En el 2007 tiene un accidente de tránsito, se disloca el sistema, va a nuestra consulta, hay una fractura bilateral del istmo. Sabemos el problema que tuvo el charité por el excesivo rango de rotación que generaba mucho estrés sobre las carillas y sobre el istmo que terminaba en fractura. Bueno, este accidente adelantó un poco más el problema. Fue a la consulta y cada vez queríamos sacar nuestro capote de torero y tratar de no meternos en un caso muy complicado, pero vemos ya como la chapa estaba suelta, el polietileno estaba en el canal y decidimos la cirugía. En la cirugía tuvimos una complicación vascular muy importante. La planificación era hacer un ALIF en 360 grados por la inestabilidad que había, una lesión del istmo bilateral, un plato violentado por las chapas del charité, etcétera. Pero el paciente con una inestabilidad hemodinámica severa, el anestesiólogo me dijo, Fernando, tienes que cerrar. Tienes que cerrar el caso porque se va a morir el paciente. Bueno, cuando vi la caja de tornillos así, dije, bueno, vamos a cerrar, pero agarré un tornillo de 5 milímetros, un tornillo de 5 milímetros, y lo que me quedó fue hacer esto y colocar una barra que sirviera de tapón. El único problema de estos pacientes, igual que el de la listesis ítmica, que lo pensamos fue, en este paciente, el relieve del tornillo, a este paciente le hacemos angiograma cada 5 años, es el latido de la arteria ilíaca sobre el sistema. No sabemos si va a generar en el futuro un pseudoaneurisma. En el caso, y voy a echar para atrás, de la listesis ítmica con el tornillo, no, porque el tornillo lo dejamos engavetado en el hueco, colocamos esta caja un poco más atrás y la cabeza del tornillo la dejamos engavetada donde no hay ningún contacto con el árbol vascular. Es distinto en este caso. Las complicaciones, bueno, todo no es un mar de rosas, como dicen en mi pueblo. La complicación más frecuente que hemos tenido es la subsidencia del implante. Es lógico pensar que el mayor micromovimiento produce mayor estrés en la plataforma y genera subsidencia. Subsidencia sintomática, 5 casos, uno en el E5, generalmente son en 4 o 5, el E5C1 se diagnosticó con una contaminación con flúor, es mucho más frecuente en pacientes obesos. El dolor lumbar le da un dolor lumbar característico, el paciente sale muy bien y luego va teniendo dolor lumbar hasta más o menos allá cercano al 4.º mes. ¿Cuáles son las características indeseadas de esta complicación? Bueno, la pérdida de la lordosis y la estenosis del foramen, porque terminan fusionándose, como pueden ver, de una forma muy eficiente, pero con esas características que lamentamos, pues la pérdida de la lordosis y la estenosis del foramen, que nunca es sintomática. Como dijimos aquí, no interfiere con la rata de fusión, disminuye la lordosis segmental. En estos casos que tenemos aquí son casos particulares. Este caso es de Ecuador, este caso es de Venezuela. Este fue el caso que hablamos de una implantación de 3 niveles en un paciente con una espalda fallida, al que le habían hecho un cliff en 360 y se habían enfermado, como pueden ver, los 3 niveles, ¿no? Este paciente vemos que salimos de la cirugía con un manejo complejo de 4-5, era un disco artrósico que llevó mucho trabajo, pero sin embargo vemos que la caja no violentamos la plataforma y la caja se ve bastante bien. Lamentablemente siempre hay los médicos que cual buitre están esperando que algún caso no camine de la forma correcta o adecuada o común, para luego pues decir, bueno, te operaron mal, etcétera, etcétera. No sé si pasa en México, pero en Venezuela sí. Entonces, el paciente tenía dolor lumbar. Bueno, yo dije, en una de las placas control, como al 3.er mes,
había un poquito de subsidencia en 4.5, no en esta, sino en otra. Bueno, esa es la subsidencia, ¿no? Se le hizo laboratorio para reactantes de fase aguda. Sabíamos que habíamos manejado mucho el psoas ilíaco en 4.5 para hacer una implantación y ese curetaje fue mucho más vigoroso. Sin embargo, macroscópicamente no había lesión de la plataforma, pero sabíamos que había sido mucho más compleja. Incluso la implantación de la caja fue a propósito oblicua para tener mayor soporte sobre el ring apofisario. Y vemos cómo el paciente fue a donde otro médico, el médico dijo que le habíamos destruido su vida, pues que jamás iba a caminar más nunca, pero en realidad vemos cómo ahí él desde que salió tenía una molestia en el psoas, muy parecida a la molestia del psoas que tienen los pacientes con abordaje transoático. Y yo sabía, bueno, es que trabajé muy vigorosamente sobre el psoas. Y mi gran error fue no hacer una resonancia control. Y hacer una resonancia control en los primeros 6 meses de este tipo de pacientes es complejo, porque siempre se van a ver hiperintensidades en la resonancia, como saben ustedes, en ese proceso de la batería, en ese proceso de reacción de cuerpo extraño, de migración de células inflamatorias, etcétera, donde va a haber artefactos, y esos artefactos en manos de alguien que quiera hacer daño, pues dirá que está infectado o hubo mala praxis, etcétera. Pues pasó en este paciente, pero fue error mío no hacer la resonancia, porque cuando le hacen la resonancia ves que hay una gran subsidencia, y a pesar de que los reactantes de fase aguda no daban para infección, había el psoas ilíaco está excesivamente grande e inflamado. Este paciente fue manejado como una discitis, lo perdí de mi consulta, lo perdí dentro de mis amigos y fue manejado como un dardo envenenado. Ok. Este es un caso, ya estamos terminando. Este es un caso de Ecuador de una señora mayor, que le hicimos una implantación por una listesis y le hicimos un tornillo de bloqueo. Vemos que ya hay cambios importantes de formación de hueso, pero pasó igual. La paciente estuvo 1 año y 3 meses asintomática, hace una infección de orina. Cuando regreso, la evalúo, tiene 200 miligramos de azúcar en la orina y en la sangre tenía 900 déjame bloquear a este otro. No hay. Cerca de 800, 900 de orina, y la paciente estaba infectada. Bueno, el médico de turno dijo pues que era una locura que la hubiésemos operado por delante, que eso no existía, etcétera. Y la paciente pues evolucionó muy bien con el tratamiento con el... Entonces, no todo es color de rosa. La complicación más importante, en vez de ser la migración, que es lo que podría ser pensado, es la subsidencia. Y la subsidencia para este tipo de pacientes estamos manejándola con la aumentación de la plataforma. La fusión, como dije antes, pues este es un trabajo que habla de la rata de fusión, y la conclusión pues que es aún con allograft, y todos nuestros pacientes, o la gran mayoría por razones económicas, usamos osteoconductores. En la listesis lítica usamos huesos. Tienen ratas de fusión, como pueden ver. Fíjense en esta tomografía el magma óseo que hay entre las cajas y los espacios. No todos los espacios se fusionan con la igual velocidad. Como pueden ver, 4.5 está full de hueso y 5.1 tiene menos. En conclusión, el ALIF Standalone es una herramienta mínimamente invasiva para el tratamiento del dolor lumbar. En nuestra experiencia, cercano alrededor de los 4.000 niveles de Standalone, todos los abordajes realizados por el neurocirujano espinal demuestra que en la patología degenerativa tiene un amplio rango de indicación, y es una técnica con excelentes resultados clínicos y radiológicos. En esta semana trataremos de oficializar nuestro récord Guinness
a beneficio de la concientización sobre el autismo y la neurodiversidad. Muchas gracias. Voy a abrir todos los micrófonos. Gracias, doctor, por su excelente presentación. Hay una pregunta del público y comentan que el usar un solo tornillo es suficiente para darle estabilidad. Por sí la caja pues tiene todas las bondades de respetar la altura, corregir lordosis, ser biomecánicamente más estable, pero la pregunta es si con un solo tornillo pudiéramos darle esa seguridad a la fusión. Esa es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta porque si nosotros pensamos que tenemos el 90 y tanto % de esos 4.000 segmentos con cajas no bloqueadas, entonces el tornillo, y es algo que yo discutía cuando ideamos o colaboramos con la ideación allá en el 2006 de la caja de Spanwake, yo decía que no era necesario el tornillo, pero no entendía que para ellos era necesario el tornillo para lanzarlos con la FDA. Entonces, la respuesta es esta. No necesitamos el tornillo para crear estabilidad. ¿Por qué? Porque el tornillo no es lo suficientemente estable para evitar una traslación de una caja con una escogencia mala de la altura, mala de la lordosis y mala del paciente. Ahora, lo que sí hemos visto en la diferencia entre las cajas no bloqueadas y bloqueadas con 1, con 2 o con 4 tornillos es la sensación que tiene el paciente de un poco más de independencia durante el primer mes cuando lo comparamos de la caja no bloqueada con la caja bloqueada con 1, 2 o 3 o 4 tornillos. Y la explicación de eso supongo que es que la caja no bloqueada, el micromovimiento y la libertad en rotación es mucho mayor que con el tornillo, con el número de tornillos que sea. Y eso lo hemos visto porque el paciente con la caja no bloqueada se queja durante mucho más tiempo de molestias cuando se va a parar y rota en la cama. El paciente con el tornillo, con 1, con 2, con 3 o con 4, esa sensación, esa molestia es mucho menor. Pero la respuesta es que en nuestro criterio, 1 con un tornillo suficiente si la escogencia del tornillo del paciente es la adecuada. Es decir, hasta listesis degenerativas grado 2, puede usar un tornillo si usted se siente más seguro con 2 tornillos. Lo que pasa es que cada vez que pone un tornillo, usted suma un riesgo a una lesión vascular, si es el caso de 4 o 5, por ejemplo, donde la cercanía con las ilíacas es mucho más estrecha. Gracias, doctor. Hay dos preguntas del público que comentan que qué resultados tiene usted en relación a los pacientes con escoliosis degenerativa. Y yo le agregaría si usted considera alguna clasificación de KIN o de la SRS o tiene alguna experiencia, como hablaba usted del sur de Francia con Jess Norot en relación al péndulo, pero la pregunta es, ¿qué experiencias tiene usted en la escoliosis degenerativa del adulto y sus resultados? Hacemos más escoliosis degenerativa con XLIF. No tenemos muchos casos, pero hacemos más escoliosis degenerativas con XLIF. Y estamos haciendo más desbalance en el eje sagital con ALIF, pero con ALIF con fijaciones en 360 grados. Sin necesidad de osteotomía, pero sí hacemos con fijaciones posteriores. O sea, no hacemos en este caso fijaciones standalone, sino hacemos ALIF con tornillos transpediculares, sin osteotomía. Y en este caso, cuando son pacientes ancianos, sí aumentamos la plataforma. Gracias, doctor. Hay otra pregunta de dos doctores y uno de ellos es el doctor Luis Miguel Duchenne
comenta que, bueno, su excelente plática o conferencia, y qué complicaciones tiene usted en pacientes con eyaculación retrógrada y cómo los maneja usted en esos casos. Saludos, doctor Duché, muchas gracias por su pregunta. Sí, hemos tenido 4 casos con eyaculación retrógrada. Lo recuerdo claramente. Uno de los que recuerdo más, que fue el que duró más, incluso embarazó a su esposa al 6º mes y lo celebramos definitivamente todo. Y en una de mis presentaciones ponía la cara de la niña como la eyaculación retrógrada. Este es un paciente que se me dislocó un disco artificial, un médico, un ortopedista venezolano, como al 3er mes está en España. No quedé conforme con la implantación. Lamentablemente cometimos el error de colocar el implante que había en esta crisis. El implante no tuvo una muy buena cobertura del emplay, era un implante que había quedado pequeño y él con un mínimo esfuerzo hizo una migración del disco artificial. Lo revisamos, eso fue como a los 4 meses y encontramos pues mucha fibrosis, la fibrosis típica antes de los 6 meses. Y tuve que usar mucho calor radiante. Este paciente salió con eyaculación retrógrada. Bueno, ahí lo que queda es desear que todo vaya bien, porque la técnica para evitar la eyaculación retrógrada, y eso se lo agradeceré toda la vida, porque tomé la experiencia del maestro Pimenta, me dijo, haz esto, no hagas esto, haz esto. Lo que hay que hacer siempre es no disecar alrededor de la bifurcación de la ilíaca, que es donde está ricamente colocado el plexo hipogástrico superior. No uses calor radiante, no uses monopolar, usa bipolar a mano alzada. Si vas a coagular, y evidentemente todas las eyaculaciones retrógradas que están descritas en el E5S1, si vas a coagular, pues levanta con una pinza hemostática y coagula a mano alzada con el bipolar. Es mejor usar clip para que tengas menos posibilidades de hacer esto. No disecar cerca de la bifurcación, como dije antes, y siempre disecar de afuera hacia adentro para tratar de peinar la fascia prevertebral y llevarte el plexo hipogástrico hacia la línea media. Otro de los casos, que lo recuerdo también, bueno, precisamente en el Congreso de Mayo, en Valencia, donde quedé presidente, hice una cirugía al público. Habían 200 personas, hicimos una cirugía para el auditor. Ese paciente, donde no hubo nada, no se quemó porque era una cirugía al auditorio y fue con clip, ese paciente hizo una eyaculación retrógrada. No lo sé por qué, le duró 3 meses, pero ese paciente en especial hizo una eyaculación retrógrada. Y el otro que recuerdo fue una lesión de arteria aorta que tuve, que fue por isquemia. Estábamos haciendo 3 niveles, un paciente gordo, un paciente, el plano era muy malo y le dije al anestesiólogo, tienes que colocarlo más blando porque si hay una complicación, el paciente duro, el plano se cierra. Si hay una complicación vascular, vamos a tener problemas. Cuando iba a clipar la anastomótica DL3, pedí la pinza de clip, la instrumentista me la pasó sin clip y corté la anastomótica y la anastomótica se arruchó y se fue hacia el ósteo de la aorta y empezó a sangrar, pero el sangramiento más brutal que puedo haber visto en mi vida. Controlamos con compresa, seguía sangrando, metí la mano y agarré la aorta con la mano. Bueno, hicimos una incisión en ancla de barco, en X, con la mano por los nervios no cortar el colon, y metí la mano y agarré la aorta. Colocamos clam arriba, clam abajo, y el clampeado duró 40 minutos. Eso ocasionó una isquemia y el paciente hizo una eyaculación retrógrada. Todas las eyaculaciones retrógradas, menos la del traumatólogo, la del ortopedista amigo mío, el de la dislocación del
del disco duraron menos de 3 meses. La de él duró cercano a los 6 meses. Pero no hay tratamiento para la eyaculación retrógrada. El mejor tratamiento es la prevención. ¿Alguna otra pregunta para el doctor? Si me permiten. Sí. Bueno, felicidades, estimado doctor Bellera. Siempre es un placer ver gente Hola, con doctor tanta Duchenne. experiencia. Saludos. Saludos. ¿Cuántos casos crees que tú tienes que operar junto a un cirujano experto, alguien para tener una técnica aceptable en una vía anterior? Estamos hablando de un ALIF. ¿Cuántas cirugías al menos tiene que acompañar un cirujano formado para que podamos tener habilidad suficiente para tener los mejores resultados en tu criterio? Muchas gracias y felicidades de nuevo. Gracias, doctor. Bueno, esa es una pregunta muy importante. Yo estuve casi 2 años viendo cirugías con el doctor Pimenta. Él hacía su abordaje, yo aprendí a hacerlo al calco. Me meto del lado derecho del paciente, abordo el retroperitoneo y me doy la vuelta. Y pude haber visto 200 cirugías con él. Y la primera cirugía en Venezuela la hice yo, indiscutiblemente. Tenía un médico en la sala, un vascular. Entonces, esa es bastante, pero yo creo que todos deberían estar acompañados de alguien que pueda resolver el problema, porque una cirugía, una complicación de este tamaño puede acabarle pues con la carrera a un cirujano, porque son complicaciones trágicamente mortales. Entonces, mi recomendación es que comience con un cirujano vascular o con un cirujano de abordaje y vaya poco a poco disecando y vaya, porque hay casos muy fáciles, pero hay casos muy complejos aún para alguien que tenga mucha experiencia. Variedades anatómicas donde es muy complejo el abordaje. Yo diría que por lo menos déjese acompañar en los primeros 50 casos, pero en esos 50 casos que el cirujano le vaya permitiendo pues ir avanzando en etapas. Diseca aquí, coagula este vaso, clipa este vaso, diseca el disco, etc. Pero yo creo que el acompañamiento de los primeros 50 casos es lo que yo recomendaría. Hay otra pregunta del público, doctor, del doctor Marco Antonio, que si la clave para abordar L4 es ligar la vena iliolumbar ascendente y no tener este tipo de accidentes. Esa es una excelente pregunta. El manejo de la comunicante L4 llamada iliolumbar, porque es un vaso totalmente distinto a las otras anastomóticas, es un vaso que va de la ilíaca ascendente y cae en posición, generalmente cae en posición oblicua. Yo lo que hago es, ya tengo la sensibilidad para saber cuándo la ilíaca está dura o no. Si la ilíaca esté dura, entonces no sigo disecando. Yo sé que se puede despegar la iliolumbar de la ilíaca y va a producir un sangramiento, o la obliteración por largo tiempo de la ilíaca puede generar trombosis. Entonces voy a disecar la iliolumbar y la coagulo y la corto. Y la corto equidistante entre la ilíaca y el psoas, porque a veces si la corto muy cerca de la ilíaca y se me va el clip, pues voy a tener un sangramiento. Y si la corto muy cerca del psoas, pues y se me va el clip, voy a tener un sangramiento muy desagradable debajo del psoas y voy a tener que disecar el psoas para poder parar el sangramiento. Entonces, pero ¿cuándo manejo la iliolumbar? Solamente cuando la sensibilidad me dice que la ilíaca está, la bifurcación de la ilíaca cuando la estoy empujando, o la ilíaca cuando la estoy empujando está muy tensa. La otra cosa es la colocación de los separadores, la colocación de los Hohmann. Yo uso Hohmann para generar menos tracción. No necesita el cirujano dar una clase todos los días que va a hacer un abordaje. Más o menos la ubicación topográfica de las anastomóticas están en similitud donde está el pedículo. Entonces usted no necesita disecar tanto
para colocar un ALIF. No diseque más allá. Si usted no ve la anastomótica, no la busque. Usted coloque sus separadores los más cercanos al emplay para que no genere tracciones excesivas sobre los attachments, las implantaciones en el vaso grande. Si usted hace una ventana muy grande, usted está generando una tracción excesiva sobre la implantación de la anastomótica en el vaso grande, bien sea arterial en la aorta o en el arteria ilíaca o venoso en la vena ilíaca o en la cava. Entonces no necesita tanta tracción. Solamente ubique su emplay y pone sus separadores los más cercanos al emplay. Igual esto sirve para el manejo del vaso de la vena iliolumbar, que es la vena importante, trascendental para el manejo de 4-5, pero sobre todo cuando usted va a hacer una artroplastia que necesita una ventana gigantemente buena para ubicar la línea media y colocar el mayor volumen de implante posible para evitar la osificación heterotópica. Ahí sí debería buscar la iliolumbar y coagularla, cortarla, cliparla, etcétera, para colocar su disco artificial. No así para el ALIF, donde no necesita la línea media, no necesita tanto volumen de disección. Eso es lo que yo pienso. Gracias, doctor. Hay otra pregunta del público, del doctor Miguel Ángel Ramírez Sosa, y pregunta que ¿cuál es el manejo posquirúrgico con respecto al uso o no de la anticoagulación o de los anticoagulantes? Que es lo que trato de entenderle la pregunta al doctor. Excelente pregunta. Solamente hemos tenido una trombosis venosa en un paciente y describimos ese signo como el signo de la L. El signo de la L es la obliteración parcial total de la ilíaca, generalmente es en el E4, L5, porque tiene una iliolumbar muy corta y hace que la ilíaca no se mueva. Entonces, cuando usted coloca el separador en el borde del cuerpo, en el emplay o lo más cercano al emplay de 5, está haciendo una obliteración de la ilíaca. En estos casos, queda como una L, como una L completa, porque la ilíaca está obliterada. En este caso, nosotros, primero que nada, quiero decir que nunca hacemos anticoagulación profiláctica. Jamás lo hemos hecho y no pensamos que sea necesario, a menos que haya, bueno, fumadora anticonceptiva, déficit de proteína C, proteína S, etcétera, etcétera. Son factores muy, muy distintos. Por ejemplo, y al terminar esto voy a hablar del único implante que recolocamos. En este caso lo que hacemos es aflojar la separación, la vena se llena y manejamos la obliteración parcial. La dejamos llenar, paramos 30 segundos, seguimos trabajamos muy rápido para evitar este colapso, pero no anticoagulamos. Yo recuerdo la única caja que reintervenimos, que se salió, no se salió toda, pero venía saliéndose, una paciente peruana que vino, una paciente con lupus. Esta paciente, pues, no tomamos en cuenta más allá su condición de la enfermedad del colágeno y le hicimos un implante standalone. Comenzó a salirse el dolor lumbar y la caja venía primero el 25%, 40% y hay que reintervenir. La propuesta fue, vamos a cambiarte la caja por una caja más grande, etcétera. Pues cuando fuimos a la intervención, como al mes y tanto, era imposible saber cuál era la ilíaca, cuál era el vaso, cuál era la caja, y con una disección muy minuciosa descubrimos la caja y descubrimos los dos orificios que habíamos diseñado para esa caja, un orificio lateral y un orificio frontal. Lo que nos quedó fue meter el aplicador en el orificio lateral, rotar la caja para que la caja, en vez de tener una dirección antero-posterior y tener un eje de traslación en una sola vía, rotarla y disminuir la posibilidad de traslación, porque va a tener apoyo en múltiples puntos distintos a la dirección de la traslación. Entonces la giramos y la empujamos. Resolvimos el problema, no la pudimos sacar, pero la paciente hizo una fusión extraordinaria por su enfermedad de base.
Doctor, excelente plática y para usted sé que, pues ya, como decía, son 2 horas de diferencia con nosotros, para ustedes más tarde, pero siguen las preguntas. Entonces, No se creo preocupe. que no tiene usted en continuar con esta excelente charla. Me preguntan otra vez el doctor Marco Antonio que si todas las cajas las hace por vía anterior o puede haber un momento en que usted cambie la técnica por ALIF y se vaya vía OLIF. Esto fue un motivo de una conversación con el doctor Pablo Vela, que tiene excelente experiencia también en este tipo de cirugía, donde yo le decía, pero es que yo no necesito. Claro, yo preconizo que la vía anterior es mejor porque en el OLIF la posibilidad de cortar todo el ligamento y hacer una reconstrucción de columna anterior es más difícil porque tendrías que llegar por debajo del árbol vascular. Él dice pues que tienes la suficiente experiencia para hacerlo y no lo dudo. Entonces yo le decía, cuando yo tengo un problema vascular, tengo rota la vena, pues no voy a seguir traccionando la vena. Yo diseñé mi caja para tener orificios de entrada lateral, oblicuas y anterior. Entonces yo hago ahí, lo que hago es una disección del psoas para tener una ventana más grande y hago una implantación lateral. Y él me decía, sí, pero eso no es una vía anterior, Fernando, es una vía oblicua. Sí, pero después en el orificio que le hice la caja, la voy enderezando para que la caja sea anterior. Es decir, la metí oblicua, pero terminó siendo anterior porque la enderecé y así preservar las bondades de la lordosis que tiene la caja para la colocación anterior. Entonces, a eso me refiero cuando la versatilidad del diseño de los implantes permite, si bien es el caso, hice una implantación oblicua, la terminé enderezando para que terminara anterior, pero hice una implantación oblicua. ¿Algún otro comentario para el doctor? Finalmente, doctor, yo le quiero hacer una pregunta. Hay muchos cirujanos jóvenes, tanto ortopedistas como neurocirujanos, y de hecho unos siguen haciendo su fellow en los diferentes centros hospitalarios del país y también de otros países de América Latina. Sabemos las bondades de ALIF y usted mismo nos comentó de todas las combinaciones que puede hacer. La puede hacer en un nivel, 2 niveles, 3 niveles para problemas discógenos, para problemas de espondilolistesis degenerativa, la lítica, problemas de escoliosis, etcétera. Y lo ideal es restaurar la biomecánica o el balance sagital para que nos permita una columna más armoniosa, más consumo energético a la hora de que uno hace ese proceso de la mecánica de marcha. Entonces, para la gente joven o que quiere iniciar, le veía usted que dice que ustedes ya llevan más de 4,000 cajas implantadas. Sí. ¿Qué recomendaciones le daría al joven para que pudiera iniciar? ¿Por qué sería primero? ¿Por una subsidencia, por una inestabilidad, hibridar o empezar con los problemas degenerativos del disco, un nivel, 2 niveles, mujer, hombre, delgado? Sí, bueno, sí. ¿Qué tiene que hacer el paciente o qué recomendaciones nosotros le podemos decir para que pueda ser programado a un procedimiento vía anterior o con la técnica de ALIF, si usted ya lo tiene captado, si el paciente ya le comentó que sí se quiere operar con esa técnica? ¿Cuál sería las mejores recomendaciones para los cirujanos jóvenes que van a iniciar y que también por allá, por Venezuela, si alguno de ellos estuviese interesado y usted tiene
esa capacidad de poder entrenar a jóvenes con esta técnica. ¿Qué nos podría hablar usted al respecto? Sí, con muchísimo gusto. Acá en Venezuela somos un grupo que llegamos a ser 80 personas relacionados, 80 cirujanos captando pacientes relacionados con la unidad de cirugía espinal mínimamente invasiva UCEMIN. Están totalmente invitados, solamente me pueden escribir y acumulamos unos casos para que se resuelvan. Siempre durante estos 20 y tantos años me han dicho, cuando me llaman, Fernando, tengo un caso para ALIF. ¿Qué te parece este caso? Este caso es para ALIF. Y yo siempre en todos los congresos donde me han invitado, digo, todos los casos son para ALIF. Pero ¿con cuál empezar? ¿Qué fue la pregunta? Bueno, si usted me la pone así, yo le digo claramente, porque vamos a excluir todas las complicaciones en este paciente ideal. Mujer delgada, L5S1, enfermedad de un solo nivel, enfermedad degenerativa del disco. Ese sería el caso para empezar. Ok. Doctor, otra pregunta del público. Lo felicita el doctor Abraham Tafur Grandet por su excelente Muchas gracias. charla. Muchas gracias a ustedes. Le manda muchas felicidades y comenta que si en su experiencia considera que la subsidencia se presenta en iguales porcentajes al realizar stand-alone o ALIF. No, hay varios trabajos que hablan, por ejemplo, hay un trabajo de King que habla que lo cardinal es el stock óseo, o sea, la calidad del hueso. Hay otros trabajos que hablan de que las cajas por encima de 11 milímetros de altura promueven subsidencia. La respuesta, indiscutiblemente, el 360 disminuye la posibilidad de la subsidencia. Pero hay un gran factor que genera subsidencia, es el mal manejo del empleo. Cuando el cirujano hace un cureteo salvaje, o que nos ha pasado hasta que nosotros transformamos nuestro instrumental, sobre todo en implantaciones altas e implantaciones múltiples, donde el último segmento está totalmente cerrado y tenemos que colocar una caja de 10 milímetros y el segmento ya no tiene plasticidad porque tiene dos cajas abajo. Bueno, hay estrategia. Hacemos primero el segmento más alto y más complejo, pero si implantamos primero, nosotros hicimos dilatadores progresivos. Si el disco está muy artrósico, lo que hacemos es dilatamos desde 4 milímetros, casi como en la cervical, y esta dilatación progresiva va liberando el segmento de los osteofitos marginales y de los osteofitos al final en la entrada del canal, además del manejo con el Kerrison de 1 milímetro, pero sacando el Kerrison de 1 milímetro, que ya no es necesario cuando hacemos dilataciones progresivas, ¿verdad? Vamos usando dilatadores o pruebas de 4, 5, 6 milímetros, 7 milímetros, 8 milímetros. Eso nos va a permitir que, porque en el momento donde se rompe el emplay, es en el momento, si manejamos bien el emplay y no lo rompimos en ese momento, lo vamos a romper en la implantación, porque vamos a tratar de meter una caja donde no cabe. Si nosotros no hemos preparado, liberado todo el emplay y hemos hecho un disco flexible, nosotros vamos a romper el emplay y en ese momento ese paciente la va a pagar con una subsidencia. La mayor de las somáticas son muy molestosas. Entonces, manejo del emplay, evaluación de la masa ósea, cajas no mayores de 1 milímetro y, bueno, tratar de implantar primero y trabajar primero el disco más comprometido para no llegar a trabajar con cajas ya colocadas en discos que son totalmente rígidos por esta condición. Primero por la artrosis y segundo porque tienes una o dos cajas por debajo de ella y el disco no se va a abrir.
Doctor Bellera, buenas noches. Doctor Sosa, Doctor Sosa. para servirle. Sí, doctor, nada más realmente es para darle las gracias también por parte de mía. Estoy muy agradecido por esta charla. En esta ocasión, pues nos tocó estar acá en el Congreso de Neurocirugía, pero comentábamos con mi maestro, el doctor Guzmán, que pues la verdad es una excelente plática, como lo han sido todas las previas. Y nada más le quería comentar que muy interesante todo lo que nos dice, y lo que le dice el doctor Guzmán es también algo importante. De hecho, queremos hacer una plática con todos los ponentes para, si hay posibilidades, que se abra un poquito más esto para el residente o para el fellow que quiera rotar a otros lados. Y pues bueno, ya le comentaba el doctor Guzmán esto, y vaya, muchísimas gracias. Solamente será mi comentario, y le estoy totalmente agradecido, y le hacemos llegar su reconocimiento. Muchísimas gracias, doctor Bellera. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por la invitación, de verdad que estamos muy honrados. Y quiero decirles también, porque estamos a la orden, si en sus hospitales ustedes quieren organizar jornadas quirúrgicas, 5, 6, 7, 8, 10 pacientes, estamos a la orden de colaborar en cada uno de sus centros. Muchísimas gracias a la audiencia, muchísimas gracias al ANSICO, muchísimas gracias a Spine Webinar. Doctor, pues fue un placer tenerlo en esta reunión de Spine Webinar. Pues para nosotros es un placer tenerlos a cada uno de los ponentes que han estado con nosotros, y sobre todo, pues me da mucho gusto que esté el doctor Luis Miguel Duchenne, también de países pues que es una hermandad estar dentro del grupo de países de Latinoamérica, y que tenemos esa fortaleza o esos brazos abiertos para continuar en este tipo de pláticas, porque esto rompe las fronteras, ¿no? Aquí no hay cuestiones políticas como se dan en Venezuela con Estados Unidos, o usted ya lo decía de James Norot en Francia, que a veces las cuestiones políticas o los costos nos hacen inclinarnos por ciertas técnicas que van a favorecer la mejora clínica con nuestros pacientes que tienen sobre todo el dolor o un problema de tipo espinal. Hay la última pregunta, doctor, y ya con esa yo creo que ya estaríamos cerrando esta charla. Nos comentan que si usted tiene experiencia respecto a la espondilolistesis, ya lo comentó usted, me imagino que es la lítica, la experiencia que tiene usted en relación a la LIF, que en el abordaje posterior, o sea, usted, digamos, hace a LIF como tenemos entendido en la mayoría de todos sus pacientes, pero usted considera, de acuerdo a las revisiones bibliográficas o de acuerdo a su experiencia, que ALIF puede superar la vía posterior también para hacer la corrección 360 que versus ALIF. Sí, bueno, depende del grado de traslación. Nosotros comenzamos a hacer listesis lítica en 360, no había llegado los tornillos percutáneos al país. Nubeisis me había regalado un Maxes por intermedio del doctor Pimenta, entonces colocamos los tornillos con el sistema tubular. Nos dimos cuenta, bueno, que si estamos haciendo tantos casos con standalone, comenzamos entonces a hacer fijaciones transpediculares unilaterales con excelente evolución. Y luego pasamos entonces al standalone. Ahora, siempre hacemos 360 en listesis líticas mayores de segundo grado o en listesis congénitas. Siempre hacemos 360. Sabemos que el grado de traslación ahí es exageradamente de una energía alta, y sabemos que el riesgo de migración del implante es muy alto. Ahí no hay nada que discutir. Hacemos fijaciones 360 en todas las listesis líticas o en todas las displásicas y en todas las líticas que sean mayores de segundo grado.
Doctor, insiste al público en seguirle preguntando, usted cuando tiene un paciente y qué decide o qué es mejor o cuál es su perspectiva desde el punto de vista tanto clínico como la experiencia que tiene en hacer ALIF o artroplastía lumbar. Es una pregunta muy buena. Yo tengo una presentación muy crítica sobre la artroplastia. Todo lo que dijimos en nuestro contrato para el lanzamiento del Charité, de lo que hablaban los estudios biomecánicos, en cadáveres, en modelos, etcétera, en realidad eso no sucedió. El Charité salió al mercado y la artroplastia ha caminado en estos últimos 20 años dando tumbo, ¿no? Nosotros tenemos alrededor de unos 600 discos colocados, hemos cambiado 4, hemos reemplazado a Fusión 4 porque se han dislocado, y muchos de estos pacientes cuando van a la consulta es como una película de terror, porque el paciente está muy bien, estamos hablando 15, 18, 20 años de evolución, está muy bien, y en 15, 18 y 20 años la preconizada y prometida integración placa en play no se realizó. Hablábamos del bone in groove, de los microporos, del baño de trifosfato de calcio de la chapa que estimulaban la osteointegración entre la chapa y el hueso, y eso nunca sucedió. Y al contrario vemos entonces osteolisis, microfractura, fractura del emplay, vemos fractura del polietileno, vemos cosas que lo que estamos deseando es que aparezca la temida osificación heterotópica y termine fusionando el disco. Entonces, yo dejé de hacer artroplastia hace 6 años porque creo que el disco cercano al mejor no existe todavía. Porque siempre que haya ese divorcio entre el emplay y el hueso, usted va a tener una reacción antígeno-anticuerpo, usted va a tener una reacción al cuerpo extraño y esa reacción va a aflojar el sistema y va a hacer jamás que sea un sistema seguro. Verbigracia, terminamos colocando los sistemas con quilla, lo que llamamos nosotros sistema de fijación primaria, porque el sistema de fijación secundaria, que era la osteointegración, nunca sucedió. Entonces, si usted quiere colocar un disco para los que piensan que está de moda o es la innovación cuando tiene más de 20 años ya demostrando cosas, entonces coloque un disco con un sistema de fijación primaria, con quilla, porque la fijación secundaria no va a ocurrir, no ha ocurrido en 20 años. Entonces yo soy extremadamente crítico con la artroplastia hasta este momento, después de que hemos transitado el camino de la artroplastia. Mi recomendación es que mejor va una fusión bien hecha que una artroplastia con el temor de que se salga un disco o que se fracture el hueso o cualquier cosa de esta que pueda suceder. Doctor, pues le agradecemos, doctor Fernando Bellera, por la excelente presentación y no me queda más que agradecerle el haber estado con nosotros en este Spine Webinar y esperamos pronto volverlo a tener aquí con nosotros. Muchísimas gracias y le doy las noches a todos los que hicieron posible conectarse en esta transmisión. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Que sea un día venturoso mañana y con mucho éxito para cada uno de ustedes. Muchas gracias.